Daniel, eres fundador de hombrealfa.top. ¿Cómo surge esta idea? Pues para esto nos tenemos que retrotraer a esa época donde yo empiezo un poco en el desarrollo personal. Y claro, no pasa mucho tiempo que bueno, pues veo un poco esta parte del emprendimiento, ¿vale? Porque tú piensas que yo al principio me meto en el desarrollo personal conducido un poco con el tema de la seducción. De ahí ya salto un poco al tema de fitness, de salud, claro, porque dices, "Joder, si me han mentido tanto en el tema de las chicas, de las relaciones, ¿cuánto no me habrán mentido en la alimentación?" Y te metes también Claro. ahí y el siguiente paso ya es un poco gestión laboral, económica, profesional. Entonces, en esa fase, pues empiezo a escuchar sobre emprendimiento, empiezo a escuchar a emprendedores y a mí me llega información sobre ganar dinero a través de vender productos siendo afiliado de Amazon, ¿vale? O sea, al final Sí, 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 sí. consistía en que hacía unas webs que se llamaban de nicho, ¿vale? Pues yo qué sé. La época de Romo Alfons. Correcto, correcto. De hecho, fue Sí, yo también he estado ahí. el primer curso que yo compré fue el suyo. Primer Sí, curso la de las flotas, las flotas. correcto, la Armada Digital. La Armada Digital, eso. Entonces lo compré y fue la primera vez, digamos, que yo invertía oye, nunca con la intención de dedicarme a eso en cuerpo y alma, pero sí con la intención de, yo necesito tener, no sé, yo tenía también muchas inquietudes, ¿no? Entonces yo necesito ver esto cómo va. Y, y bueno, y empecé a hacerlo. Entonces yo empecé a hacer webs de nicho, que de hecho en aquella época estaba, creo que en el último año de universidad y me levantaba un par de horas antes para dedicarle para escribir Ostras, qué bueno. páginas, URLs y movidas, y luego me iba a la universidad. Entonces, claro, yo el camino en el coche hacia la universidad llegó un momento donde decía, tío, porque yo escuchaba podcasts y escuchaba vídeos de lo mío, por así decirlo, de seducción, de relaciones, de lo que me gustaba, ¿no? Y en este camino muchas veces me planteaba, ¿y por qué tienes que escribir cosas que no te gustan? Porque escribir sobre, recuerdo, casetas de jardín, campanas extractoras, Sí, sí. era como, tío, me estoy convirtiendo en un experto en esto. Detectordemetales.com. Sí, 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 sí. O sea, yo dije, Poner la keyword en el dominio, eso era lo típico de antes, ahí ¿no? es donde te lo voy a conectar. Por eso el dominio se llama hombrealfa.top. Claro. Porque Ostras. bajo ningún concepto es un nombre que me guste, tío. Pero en aquella época Ya, tú piensas que yo estoy influenciado por esto. Y entonces, claro, claro. una parte de mí en esos viajes en coche dice, tío, pues vamos a dar por lo menos un primer paso y vamos a comprar un dominio para que tú, en un futuro, si quieres dedicarte como hobby a esto, lo puedas Claro, hacer. Claro, ¿qué se te ocurre comprar? La keyword. ¿Cuál es la claro. keyword que aparentemente parece que más búsquedas tiene? Hombre alfa. Hombre, alfa. Pero te lo voy a poner peor todavía. ¿Cuál es el dominio más barato? Punto top. Ah, claro, Ni siquiera claro, punto claro. com. Y entonces pues lo compré y lo tuve ahí. Y luego pues llegó un momento donde ya me saturé quizá un poco más del tema este y empecé a escribir, empecé a dedicar mi tiempo a divulgar, digamos, sobre lo que yo había aprendido. Muy Hey, buena. Si habéis llegado hasta aquí, significa que te interesa aprender, mejorar y seguir creciendo como empresario. Así que suscríbete a mi canal, ya que es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y entrevistas que de verdad aporten valor a las pymes y a emprendedores que están en el mismo camino que tú. Y quién sabe, quizás en el próximo episodio estés tú aquí contando tu historia. Sigamos. ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Empezabas a tener escuchas? ¿Empezabas a la gente que te decía, oye, me gusta tu podcast? ¿O cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue ese inicio? Imagino que estabas en la universidad, estabas estudiando, trabajando. Yo ahí ya terminé, porque claro, yo empecé el proyecto en el mes que separó el mundo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? En aquella Ah, en época, pandemia. correcto, donde no había otra cosa que hacer y entonces pues fue el momento. Unos meses antes yo ya me había desvinculado un poco de la parte de los nichos. Entonces, había conseguido quedarme como en break-even, había invertido un dinero en la formación, había creado unas webs de nicho que me habían dado un rendimiento pues, bajísimo, pero que había podido venderlas porque estaban bien posicionadas. Entonces, a otro alumno que a día de hoy se dedica a ese tema en plan profesional de la formación, le propuse que yo tenía unas webs y que si las quería, que yo lo iba a dejar. Y me las compró y entonces pues recuperé, digamos, la inversión y todo bien. Y mi intención era, bueno, pues me voy a dedicar a esto, porque sobre todo en aquella época yo veía un montón o sea, veía socialmente lo que ocurría y me quejaba mucho, ¿vale? Porque, bueno, pues
como que yo veía la realidad de una manera diferente, que creía que para mí era como una alternativa a lo que en la mainstream se estaba comentando. Y claro, pues llegó un momento que era, pues, en vez de quejarte tanto, ¿por qué no? Si dices que tanto sabes, compártelo. Claro. Separa el mundo y empiezas a no tener nada que hacer y dices, pues creo que esto es el momento. Y entonces empecé a crear contenido en Instagram. Me hice una cuenta de Instagram y todos los días ponía un post. Ni siquiera un vídeo mío, sino un carrusel o una frase o cualquier rollo. Bueno, pues por algún motivo empezaron a llegarme seguidores de eso, me empezaron a hacer preguntas y yo mientras tanto empecé a construir la web. Con lo que había aprendido en esa formación, que construía Qué webs, pues bueno. construí la mía. Claro. Entonces, claro, de marzo a mayo yo empecé a construir la web y se me ocurrió, bueno, no se me ocurrió realmente, la gente me empezó a comentar en los posts de Instagram que estaría muy bien que yo tuviera un canal de YouTube. ¿Qué pasa? Que yo no me sentía cómodo exponiéndome. Entonces, lo que decidí es que en vez de un canal de YouTube iba a hacer un podcast. Y en mayo, creo que el 28 de mayo, sacó el primer episodio. Y tuvo buena, o sea, en aquel entonces yo tenía como cierta base de seguidores en Instagram y había creado mucha comunidad porque hablaba con ellos diariamente, con todo. O sea, yo contestaba todo lo que me preguntaban y me enzarzaba intentando como convencer a alguien de lo típico que no habría que hacer o que a día de hoy no haría uno ni tal, lo hacía. Entonces, pues creé, en esos 2 meses o lo poco que había pasado, había una comunidad relativamente fuerte que me dio como escuchas y poco a poco la cosa empezó como a coger tracción. ¿Cómo fue la idea de ese primer curso? ¿Te lo dio también la audiencia o dijiste, este es el momento de lanzar un curso? Me lo dio la audiencia y, claro, por eso yo comentaba cuando hablábamos, o como cuando estos días estuvimos hablando antes de grabar, Ujú. creo que he tenido como un inicio, o desde mi punto de vista, una entrada en el emprendimiento muy orgánica y muy quizá poco convencional en cuanto a las historias que se cuentan. Porque Sí, piensa sí, vale. que yo Típico de estoy, garaje, ¿no? No, hay un garaje de una startup, no nada de esto, ¿no? claro, a ver, no era un lugar muy bonito tampoco, pero me refiero, era pues tío, pues yo todos los días me hacía el post de Instagram. La gente me dejaba comentarios, yo los respondía. La gente me mandaba directos preguntándome dudas, les respondía. Me contaba su historia, yo le ayudaba. Y así sucesivamente. Yo en ese momento, yo no estaba pensando en monetizar. Aunque yo escuchaba a Gary Vee, por ejemplo, y escuchaba a todo este tipo de emprendedores que hablaban de que el futuro estaba en el teléfono, de que estaba en esa pantalla. Bueno, yo por aquel entonces estaba sin pensar en nada de negocio porque no tenía mucha idea de negocio. Lo único que sabía de negocio eran los nichos que hacía. Y eso no tiene nada que ver con esto. Entonces yo empecé en ese plan. ¿Qué pasa? Pues que llega un momento donde no das abasto. Y llega un momento donde la gente te pide cosas. Que por eso te digo que para mí fue muy orgánico, porque Qué bueno. recuerdo además mi primera sesión. Hubo un tío que me dijo que me pagaba por hacer una sesión. Claro, yo en ese momento le dije, pues, vale, 30 euros, una hora. Pues, En aquel pues entonces. para empezar está muy bien. Es que alguna consultoría, entiendo, ¿no? Sí, una sesión donde tú me vas a contar un poco cuál es tu problema con tus relaciones o con la mujer que sea y yo te intento ayudar. Entonces, claro, en la web, pues ya automáticamente en el menú superior, una pestaña nueva de sesiones, ¿vale? Y ahora buscas, ¿y cómo hago esto? Pues un Calendly, y necesito un Stripe, y necesito un no sé cuántas. Todo Pues muy natural. claro. Entonces, pues venga, pues te la hago. Y recuerdo, pues, esa primera sesión de yo, pues, compartirle o intentar ayudarle. Y a día de hoy, pues, fíjate si ha llovido. Y eso me lleva después. Sí que es cierto que hay una época de mi vida donde yo me estoy quedando sin blanca, estoy más pobre que una rata, y viendo toda la atracción que tenía esto, digo, oye, quizá tiene sentido que ya sí tenga un poco de una intención de monetizar algo más. Por aquel entonces yo había usado mucho Tinder y me había ido muy bien. Y tú dirás, ¿y cómo sabes que es muy bien o que es muy mal? Pues porque lo había tenido antes de yo saber todo esto y me había ido horrible. De hecho, Vale, yo vale, estaba vale. con una persona que sí que sabía moverse, digamos, con el tema de las mujeres. Vivíamos en la misma casa, teníamos las mismas fotos, teníamos teníamos lo mismo todo y éramos similares. De hecho, me acuerdo que una vez nos enrollamos con una tía con la misma y nos dijo la tía la excusa de que nos había confundido. Entonces, coño, para decir, éramos parecidos. Y a él le salían una serie de chicas que a mí ni de coña.
Entonces, cuando pasó el tiempo, yo aprendí esto y luego me volví a abrir unos perfiles y volví a probar y era todo lo contrario, dije, he entendido cómo funciona el juego. Muy Aparente. buenas, emprendedor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En primer lugar, quería agradecerte por estar viendo el podcast. Diario de un emprendedor nace con el objetivo de poder mostrar la verdad que casi nadie se atreve a contar sobre emprender. No solo la parte del éxito, sino también la parte de todos los golpes, la parte de las dudas, de los errores y de las lecciones que puede ahorrarles años de sufrimiento a otros emprendedores. Si este contenido te aporta valor y quieres seguir ayudándome a construir este proyecto, se puede hacer mediante Coffee, con una donación puntual en la plataforma. Si quieres hacerlo, te dejaré el enlace en la descripción y sin ningún tipo de compromiso. Gracias por verme y seguimos con la entrevista. Chao. Un mes después, una persona me escribió un email pidiéndome una mentoría. Y fíjate lo curioso que son las cosas, porque cuando yo creé esos cursos, hablé con un abogado, fíjate, es que me hace mucha gracia, tío, por cómo cambia la historia. Cuando yo pensé en sacar los cursos y pensé en hacer anuncios, y lo siguiente que pensé es, Dios mío, cuando me haga ultra mega millonario, necesito soporte legal, ¿sabes lo que te quiero Sí, decir? sí, 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 sí. Entonces busqué un abogado para preguntarle qué cosas a nivel legal yo tenía que tener en cuenta si yo iba a hacer lo que iba a hacer, ¿no? Como si fuera yo a ser Elon Musk. Y ese abogado me dijo, me preguntó a qué me dedicaba, le conté y me dijo, tío, tú lo que tienes que hacer es crear un producto de acompañamiento no sé si me dijo, de 3 meses o de 12 semanas, donde tú le vayas dando tal, tal, tal. Yo cuando me dijo eso, pues mi foco no estaba puesto en eso. Yo lo único que quería era, dame el apoyo legal que necesito para mis cursos. Estos rollos ni me interesan y no entendí lo que me decía. Pero ahí quedó. Como digo, pasa un mes y recibo un email de un tío que me dice que quiere sesiones conmigo. Digo, sí, son 30 euros. No quiero más. Bueno, pues te puedo hacer un paquete de, pues lo típico, ¿no? De 5 sesiones, pues en vez de 30, un poquito menos, tal. Qué bueno, eso es buenísimo, tío. Y me dice el tío, yo lo que estaba pensando es en algo más tipo mentoría, algo donde me acompañe durante unos meses. Y claro, automáticamente mi mente conecta el cabo con el otro. Digo, esto es lo que me explicó el abogado. Me meto en Canva, literal, ¿eh? Cojo un papel, o sea, pongo un fondo así guapo y tal, y digo, voy a hacer la propuesta, ¿vale? ¿Qué le incluyo? Eh, no sé si era una sesión cada 15 días, el acceso a mí por Telegram. Y bueno, y durante 3 meses, durante 90 días, lo voy a llamar programa 90 días y va a costar en aquella época, creo que lo puse a 347 euros. Le mando la propuesta y me lo acepta, le mando la transferencia, o sea, me hace la transferencia y Qué bueno. creo la mentoría, que a día de hoy pues nada tiene que ver con Eh, aquello. ¿Me das Es- algún truquito a mí, a la audiencia, para ser un hombre alfa? Primero habría que definir qué entendemos por hombre alfa, ¿no? No sé si quieres que, o si tú tienes una Por favor. definición o algo. No, no, no. Dime tú, ¿cómo puedes definir a un hombre alfa? Vale. Quizás esto es un pelín largo lo que te voy a contar, o bueno, no sé si me Nada, enrollaré más o tranquilo, menos, pero tranquilo. el concepto alfa y el concepto beta partimos de la base de que está bastante prostituido y es como decir hombre de alto valor o mujer de calidad. La gente va a decir, bueno, Vale. dame un cubo que vomite. Claro, vamos a partir de esa base. Yo estoy de acuerdo en que esos conceptos están prostituidos y que tal. Pero entonces necesitamos de alguna manera definir esto, necesitamos ponerle palabras. Vamos a ponerle ser un hombre más atractivo o más Vale. interesante para las mujeres. Bien. Y ahora eso lo puedes llamar alfa o beta o como tú quieras. ¿Vale? Entonces, realmente de lo que se trata es, igual que con la alimentación, tú dices, si yo te pongo delante un plato de brócoli y un plato de chocolates, una tarta de chocolates, ¿cuál te va a generar más salivación incluso? ¿Cuál te va a abrir el apetito? El chocolate y no el brócoli. Bien. Oye, ¿y por qué? Y entonces tú indagas y dices, hombre, o sea, biológicamente estamos programados para esto porque, bueno, aumenta las probabilidades de supervivencia o, bueno, productos altamente calóricos, etcétera, etcétera. Y pasará lo mismo con el tema de las relaciones. Si yo le pongo delante a un hombre, para que nos entendamos más fácil, a una anciana de 94 años o a una chica de 22, ¿puede ser que sienta más atracción por una que por otra? Sí.
¿Y la explicación dónde la encontramos? Donde mismo la alimentación, en la biología evolutiva. Y ahora ya hago la pregunta final. ¿Y si yo le pongo delante a una mujer, un hombre o a otro, a alguno le genera más atracción y otro no? Sí. ¿Dónde está la respuesta? Ahí. Entonces, en la biología evolutiva. Entendiendo esto, si yo me empiezo a comportar, si yo empiezo a aplicar lo que la biología me dice que genera más atracción, me puedo convertir en un hombre más atractivo y más interesante para las mujeres. Luego me puedo convertir en ese hombre alfa, por así decirlo. Y yo, por ejemplo, como hombre, ¿cómo puedo llegar a ser esa selección perfecta para la mujer? ¿Cómo puedo conseguir ser atractivo y a la vez que me vea como una persona que me voy a quedar con ella cuidándola y asegurándome que nuestra descendencia crezca sana y bien? Una muy buena pregunta. Piensa una cosa. Yo lo veo, la parte, esto es lo que se llama, digamos, coloquialmente, la parte alfa y la parte beta, ¿vale? Para que nos entendamos. Yo lo veo como si fuera agua y aceite. La mezcla perfecta, ¿Vale? a ver, ¿vale? Porque fíjate, ella se va a sentir atraída por el atractivo, pero, y todos los que hemos estado en relaciones lo sabemos, a medida que tú avanzas, te pide más de lo otro. Totalmente, Pues sí, lo sí. que era escribirnos todos los días ahora es una llamada. Y nos vemos solo los sábados y ahora también los miércoles. Y quiero tal y quiero cual. Bien. Entonces tú ahí dices, pero si todo va perfecto, ¿por qué no iba a hacerlo si además me gusta? Y entonces te dejas llevar por ese camino. Claro, si tú no eres consciente de esto, llegará un momento donde ya eres lo otro. Ya eres más Claro, parte de agua que de aceite, por así decirlo. Estás siendo menos atractivo. Y notas que ya no tira, ¿no? Ya no, le falta algo, le falta la chispa, se está muriendo esto. Entonces, ¿cómo podemos hacer lo que tú dices? Vale, manteniendo una proporción adecuada. ¿Y cómo lo veo? Por su comportamiento. Su comportamiento te va a demandar una cosa y cuando veas que su comportamiento empieza a no ser ya igual que al principio, pues empieza a recortar, no des tanto, ¿vale? Frena. claro. Claro, pero entonces esa estrategia se focaliza en la mujer. Entonces, el hombre le obligas a estar siempre atento al requisito o la necesidad de la mujer. ¿Esto siempre es así? ¿O también tiene que ser la mujer la que tiene que aprender a mantener a ese hombre? Claro, esto es lo curioso, porque claro, dices, tú te estás focalizando, como tú bien dices, a estar pendiente de lo que ella te demanda para tú dárselo. Bueno, vale. Esto es para que entendamos que ella te va a pedir una cosa u otra en función de lo que quiera, ¿no? De su objetivo, ¿no? O de la estrategia reproductiva. Ahora bien, si ahora nos centramos en nosotros y dices, me voy a establecer yo como el centro de mi vida, ¿vale? Y las mujeres serán lo típico que se dice, ¿no? Ese complemento. Esto estoy mirando por mí, ahora estoy siendo un egoísta, pero es lo que más funciona, porque estoy justamente siendo un tío atractivo porque no estoy excesivamente pendiente de ella y al mismo tiempo, pues puedo tener algo más, ¿no? Entonces, claro, es curioso porque hay como una especie de punto en común o de encuentro donde yo estoy dándole lo que realmente ella necesita, pero al mismo tiempo estoy haciendo justo lo que a mí más me conviene para mi propia estrategia reproductiva incluso. ¿Vale? Entonces tiene esa Totalmente. doble lectura, si lo quieres ver así. Daniel, ¿qué patrón ves más repetido en los hombres que llegan a ti? Bueno, en cuanto a comportamiento suyo, que los meta en problemas, digamos, ¿no? Piensa que yo me enfoco en dos perfiles, que sería el soltero o el casado, básicamente, que serían todos los perfiles posibles, ¿no? Aunque dentro del ¿Vale? soltero, pues hay distintas cosas o distintos problemas que se pueden afrontar. Si yo tengo que buscar algo en común con todos, es la tendencia a idealizar la relación. Eso sería como lo fundamental. O sea, la creencia, los hombres somos muy idealistas. Realmente somos los verdaderos románticos de la película. Entonces, claro, es la sensación de, o es el vivir mi vida buscando esa mujer que me dé esa vida. Empezamos mal. ¿Por qué? Pues porque Claro, estoy idealizando y poniendo a la chica en un pedestal y haciendo que mi vida claro, gire en torno a ella. Luego no es exactamente. propio de un hombre atractivo, o por lo menos no del que le va a dar la oportunidad a su descendencia, hablando desde un punto de vista evolutivo, de que consiga más resultados. Entonces, ese patrón, la tendencia a idealizar, el ver a la mujer, digamos, como ese premio, como ese trofeo, etcétera, es un patrón que se repite tanto en el soltero como en el que se acaba de divorciar o separar, como en el que está casado en una relación. Y genera la mayoría de los problemas. ¿Vale? Si me tuviera que dar con uno, sería con ese. Espero que estés disfrutando la entrevista tanto como yo.
Escuchar experiencias así me recuerda por qué creé el diagnóstico financiero estratégico, para ayudarte a adelantarte a los problemas antes de que aparezcan y tomar decisiones con claridad, control y rentabilidad. A través del diagnóstico analizamos en profundidad tu empresa para saber qué es exactamente lo que necesita. Desde mejorar tu rentabilidad eliminando costes innecesarios, optimizar tus seguros para estar protegido en cualquier tipo de imprevisto, hasta conseguir la mejor financiación y las subvenciones que hagan impulsar el crecimiento de tu empresa sin necesidad de asfixiar tu caja. Trabajo codo con codo con profesionales expertos en el campo de la financiación, el control financiero, seguros, subvenciones y compra-venta de empresas, para que tengas en un solo lugar todo lo que tu pyme necesita para seguir avanzando con control y seguridad. Si quieres saber lo que tu empresa necesita, agenda una reunión conmigo y lo vemos juntos. Te dejaré el link en la descripción para que puedas agendar la cita. Y ahora sigamos con la entrevista porque se va a poner súper interesante. ¿Y cuál crees que ha sido el motivo de que las relaciones de antes no son como las de ahora? ¿Qué crees que ha cambiado tanto? Antes se suponía que pues, una relación aguantaba mucho más, las personas aguantaban mucho más con una misma persona, porque ahora no hay esa resistencia sentimental. Bueno, es es un cúmulo de factores. Por lo que yo lo veo un problema multifactorial. La gente aquí dice la culpa es del feminismo. A ver, yo no digo que el feminismo no tenga culpa, obviamente, pero me refiero, no podemos cargarle el muerto al feminismo todo el rato porque no es cierto. O sea, son muchos más factores. Entonces, claro, piensa que antiguamente, a ver, ¿cómo lo digo? Las presiones sociales, las presiones familiares, la cultura, había una serie de valores que no digo ni que estén bien ni que estén mal, los voy a describir, ¿no? Había una serie de valores que ya de base hacía que una mujer estuviera mucho menos expuesta. Entonces, si partimos de la base de que la estrategia reproductiva femenina busca al mejor, si yo la expongo menos, hay menos con quien comparar y es lo que hay. Si Claro, encima tengo una presión añadida de que tengo, pues que si busco otro mejor, me puedo quedar sola, luego no me quieren, etc, etc, eso genera pues una estructura, pues vamos a llamarla con cierta solidez en ese sentido, ¿no? Como con una amortiguación grande. Se va evolucionando o van ocurriendo cosas a nivel social que se van quitando esas barreras, que cuando te las dicen, realmente tú dices, oye, ¿y qué más me da, no? O sea, me refiero, si yo estoy bien con ella, volvemos a lo mismo. Si yo estoy bien con ella, estoy empezando y nos vemos una vez a la semana y está, vamos, que da la vida por mí la chica, ¿qué más me da que nos veamos 4 veces a la semana? Mejor para mí. ¿Qué pasa? Que ahí en ese momento tú no lo entiendes, pero cuando tú empiezas a abrir y a verla más y a estar más pendiente, pierde atracción. O sea, evolutivamente pierde totalmente. atracción. Entonces, aquí pasa un poco lo mismo. Tú dices, bueno, si socialmente estamos bien, imagínate, ¿no? Si esto fuera así la decisión, ¿qué más me da que ella pueda hacer ciertas cosas o no? Bueno, no digo que esté mal ni bien, digo que va a haber una serie de consecuencias. Luego todo esto le tienes que meter, para mí el verdadero culpable, la tecnología. Vale, porque a día de hoy yo escucho muchos contenidos o gente que se dedica al tema de la red pill, que yo siempre digo, ¿no? La red pill mal Sí. entendida o la bien entendida. Entonces, claro, esta gente parece como volver a esa parte tradicional. Y yo muchas veces digo, pero esta gente, cuando imagínate que nos ponemos todos de acuerdo y volvemos a la parte tradicional, ¿cómo puedes meter esa parte tradicional en pleno 2026? Me refiero, antiguamente, en la época de nuestros padres estaban trabajando desde los 14 años y con 18 estaban casándose y con 23 teniendo hijos. Y Sí. trabajaba el padre y podía pagar una casa y mantener la familia. A día de hoy, lo primero es que para tú poder trabajar en un trabajo más remunerado, a día de hoy, necesitas más desarrollo porque el trabajo es más técnico, es más de aprendizaje. Luego, para cuando me puedo meter en el mercado laboral, ya son 30 años. ¿Qué va a hacer la chica? ¿Esperarme de brazos cruzados? Empieza a experimentar. Empieza a experimentar, empieza a ver otro tipo de vida y luego llega un momento donde la gente se plantea y a mí me renta, ¿sabes? Digamos como que cambia un poco la perspectiva. Entonces, está muy bien que queramos volver a los valores tradicionales, pero ¿y cómo lo hacemos? Un rango más o menos de cuánto se genera un negocio como el tuyo al año. Pues mira, no es un negocio como el mío, es el mío, porque sé datos, no sé si veraces o no, de otro tipo de negocios y no van como el mío. Entonces, yo el 2025 creo que cerramos, hablo de facturación ahora, Sí. unos
2025 fue el año pasado, 400 y pico mil Wow. de facturación. Pero tengo entendido Enhorabuena. que soy de los top en ese sentido. Hostia, está muy bien, está muy bien. Acabas de escuchar un podcast de El diario de un emprendedor. Un podcast donde aprendemos las mejores lecciones de CEOs que han conseguido llegar a lo más alto con su empresa. Suscríbete para no perderte el siguiente episodio.